Las princesas Disney pertenecen a la franquicia The Walt Disney Company creada por Andy Mooney al final de los años 1990. La franquicia se caracteriza por una serie de heroínas que aparecen en las películas de Disney y que muy a menudo son figuras que muchas niñas en el mundo admiran y que siempre han sido criticadas, pues en sus películas siempre suelen enmarcarse como mujeres débiles o sus personajes son el estereotipo de mujer que solo desempeña como ama de casa. Para que te enteres un poco más, te mostraremos los siguientes casos que han causado controversia. La película de Disney, La Cenicienta, es un estereotipo femenino clásico. Ella pasa todo su tiempo haciendo las tareas domésticas. Es esencialmente impotente frente al momento de intentar ser independiente, confiando en que un príncipe azul pueda salvarla. En lugar de trabajar por su libertad, espera que un hombre haga todo por ella, y al final se convierte en una princesa a través del matrimonio. El príncipe solo le presta atención cuando ella viste su impresionante vestido, con lo que se concluye que se interesó por eso mismo. Aurora. Esta película fue criticada porque, al igual que muchas princesas Disney, Aurora de la Bella Durmiente debe ser salvada por un príncipe, y es más o menos indefensa todo el tiempo, inconsciente y en un sueño similar a la muerte, hasta que llega un príncipe a luchar frente al villano y viene en su rescate. Y no solamente es un estereotipo, sino que la historia original no es precisamente para niños, ya que la chica se duerme, pero no es rescatada por un príncipe azul. En lugar es abusada sexualmente mientras está dormida por un noble que la encontró dormida en el castillo. Una historia bastante decrépita. Ariel. En la película de La Sirenita, más que ser una historia mágica por incluir a criaturas mitológicas, se volvió una cinta criticada por el mensaje subliminal que daba, pues Ariel renuncia a su hermosa voz solo para poder ir a buscar a su príncipe amado. Sin siquiera conocerlo, bien sale en su búsqueda. Un mensaje que llega a las niñas muy rápidamente. La joven sirena abandona su vida y su familia bajo el mar por su vida en tierra. Un ejemplo de cómo se espera que a menudo las mujeres abandonen todo hasta el punto de renunciar a sus sueños solo por seguir al hombre amado. Tiana. En 2009, Disney presentó una heroína afroamericana, por primera vez en su historia, y aunque La princesa y la rana cosechó algunas críticas positivas, por otro lado no escapó ilesa. Por no hablar del color de la piel, la película también se encuentra en Nueva Orleans, que es hogar de una gran comunidad de negros, y tenía un tema que recubre el vudú. Y eso no sienta bien a los espectadores, aparte de que al inicio hubo controversia cuando se reveló el nombre de la heroína de la película, pues en sus inicios sería Maddie, normalmente una forma corta del nombre francés Madeleine. Algunas personas percibieron que el nombre del personaje era un estereotipo de una esclava, ya que el personaje era una sirvienta de clase baja al servicio de un adinerado hombre de raza blanca. La Bella y la Bestia. La Bella es una chica que está siendo retenida en contra de su voluntad. Después de un desenlace al estilo Disney, llegan a caer en el amor. Esto último ha hecho que tengan muchas críticas, pues los críticos han relacionado su relación al síndrome de Estocolmo, donde las víctimas terminan cayendo en el amor con la gente que les sostiene en cautividad, con el fin así de evitar perder el control sobre las cosas. Y no es solamente esto, sino que en el cuento original, la bestia no es de forma leonada, sino más bien amorfa, ya que en el cuento se le describe con una trompa de elefante. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.